Gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto nuevamente saludarlos. Hoy concluimos con nuestro módulo de registro de coaliciones y candidaturas comunes y efectos prácticos en la regulación normativa de las mismas. Agradezco a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que tengamos este intercambio de ideas. Y la verdad es que le agradezco mucho a la Escuela Judicial, sobre todo a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, la oportunidad de poder conversar esta tarde con ustedes. También les agradezco a quienes ya se incorporaron a la plataforma y quienes en términos del reglamento de estos cursos de la Escuela Judicial van iniciando también la apertura de sus cámaras. Así que me da mucho gusto saludar a José Roberto Valdemar, José Hernán Cortés, José Luis Rodríguez, Lucas Núñez, Sergio Cermeño, Flor de Yasmín, muy buenas tardes, Gustavo González, y bueno, pues a quienes poco a poco también van encendiendo sus cámaras y se incorporan a esta plataforma. El día de ayer empezamos a generar una serie de reflexiones en torno a este sistema de competencia en la cual los partidos políticos unen, digamos, diversos esfuerzos para poder competir no solamente en las elecciones, sino en realidad lo que buscan en algunos casos es llevar a cabo un andamiaje más importante de acuerdos para poder lograr consensos en el legislativo, es decir, una coalición no solamente electoral que busca resultados, que busca sumar esfuerzos para poder lograr un objetivo determinado en un proceso electoral, sino también en ocasiones encontramos estas alianzas de mayor alcance, como puede ser la coalición legislativa, en la que ya los partidos políticos que formaron un gobierno pueden llevar a cabo un conjunto de iniciativas o de leyes que benefician evidentemente no solamente a los militantes, sino a quienes han simpatizado y otorgaron su confianza, su creencia y confianza, es decir, les otorgaron la legitimidad democrática para poder ejercer las funciones de autoridad. Y finalmente tenemos las coaliciones de gobierno, que estas dependerán ya de una mayor dependerán de diversas circunstancias, como lo vamos a ver esta tarde, y evidentemente, bueno, pues ello implica mayores acuerdos y no necesariamente se pueden alcanzar dado los diversos intereses, ideologías, posturas y circunstancias propias del ejercicio del poder como tal. Vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy para darle un poco de forma justamente a nuestra charla. Permítanme un segundo, ahorita vamos a abrir nuestra presentación. Listo. Aprovecho también para saludar a Yarumi Lisset. Muy buenas tardes. Bueno, pues ayer más o menos empezamos a platicar sobre las tipologías de acuerdo a la estructura teórica de algunos autores, qué es lo que en realidad nos están proponiendo desde esta visión. Vamos a ampliar un poquito más nuestra imagen, a ver si hay. Bueno, pues de acuerdo a las teorías de la coalición en los sistemas, en este caso los sistemas parlamentarios, es decir, donde se busca justamente llevar a ciertos consensos para la definición de programas de acción y acciones de gobierno,
tenemos, de acuerdo a estas teorías de clasificación, tenemos coaliciones estrictamente ganadoras, según, en la cual solamente buscan números, ¿no? Sumar fuerzas durante el proceso electoral, y esto les permitirá maximizar el poder, ¿no? El poder del voto a través de esta unión. Evidentemente, depende de muchas circunstancias, y una de ellas es la que establecen las normas electorales. En el caso mexicano, nos establece que la vigencia de una coalición, digamos, tiene un inicio que ordinariamente se lleva a cabo a partir de 90 días previos a la celebración de la elección, o más o menos por la etapa de precampañas electorales. Y termina justamente con la etapa de declaración de validez y entrega de la constancia de candidato electo. Con lo cual, bueno, ya la propia legislación nos establece una fecha de caducidad, una limitación. Por lo tanto, la ley electoral no regula o no prevé la modalidad de las coaliciones legislativas ni los gobiernos de coalición como tal, aunque en la propia Constitución, como platicamos el día de ayer, ya se prevén estas, nos dejan entreabierta la puerta justo para que se pueda regular ello. De aquí, evidentemente, depende entonces de los acuerdos que tengan los partidos políticos para sumar tamaño, para sumar músculo electoral, y a partir de ello, bueno, pues lograr la maximización del poder. También tenemos coaliciones ganadoras de mínimo tamaño, es decir, bajo el principio de la maximización del poder, solamente buscas coaligarte con aquellos que te pueden otorgar el triunfo, ¿no? Y entonces aquí depende ya de una meditación profunda de cuáles son las expectativas reales que te pueden brindar en términos de resultados electorales, de suma de votos, otros contendientes políticos. Lo interesante de esto es que los partidos políticos de nuevo ingreso, de reciente ingreso, no podrían participar de manera coaligada en la primera elección. Esto implicará, evidentemente, pues básicamente tengan que demostrar la fuerza electoral y mantener un porcentaje mínimo de votación que les permita garantizar mantener el registro y al mismo tiempo gozar de todos los beneficios de la marca de ser partido político, entre ellos acceder a la representación proporcional y al conjunto de prerrogativas como el financiamiento público. Habrá también coaliciones, como el número 3 señala, coaliciones ganadoras con menor número de partidos políticos, y esto, bueno, pues dependerá del régimen plural o no de partidos políticos. En aquel régimen donde solamente participan 2 o 3 partidos políticos, pues es como más complicado lograr estas alianzas o estas coaliciones, porque, bueno, ya decantan en principio justamente el triunfo electoral. Donde más frecuentemente las vemos, justamente es donde existe una mayor pluralidad política, es decir, de participación de partidos políticos, y esto dependerá también del régimen o modalidad de los requisitos para constituirse como partido político. Y recordar un poco nada más algunos elementos para poder configurarse o solicitar el registro. Recordar que a partir del mes de enero, durante el mes de enero del año siguiente a la elección presidencial, se podrán presentar los avisos de intención para poder llevar a cabo el procedimiento de validación, de constitución del registro de partido político. Esto es, no se encuentra abierta la ventana durante todo el tiempo, cosa que es muy interesante también llevar a cabo una reflexión del por qué no se permite o la legislación no permite que en cualquier tiempo se pueda iniciar el procedimiento para poder llevar a cabo esta acreditación. Así que, bueno, pues como sucedió en enero de 2019, pues tuvimos una serie de manifestaciones, casi o alrededor de 100 manifestaciones de intención de organizaciones sociales para configurar o iniciar los trámites de registro de partido político. Esta ventana se abre cada 6 años, así que será a partir de enero de 2025, en el cual veamos nuevamente pues este conjunto de expresiones
de la sociedad que quieran constituirse como entidades de interés público, es decir, como partidos políticos. Y en el caso de los partidos políticos locales o de registro local, su ventana de oportunidad iniciará a partir o durante el mes de enero del año siguiente a las elecciones de gobernador. Esto es, en este 23-24 tendremos 9 elecciones a gubernaturas, con lo cual lo permisible según la ley general de partidos políticos, pues es que en enero de 2025 también se presenten estas manifestaciones de intención de iniciar los trámites para ver si logran constituirse en partido político con un registro local. Tenemos también algunas coaliciones, o según los autores nos señalan, coaliciones ganadoras de mínima heterogeneidad o coaliciones ganadoras mínimamente afines, es decir, de acuerdo a las ideologías de los partidos políticos, bueno, pues probablemente se puedan agrupar los partidos de izquierda justamente con estos grupos de izquierda. O bien veamos distintas ideologías o distintas ideas de cómo debe llevarse a cabo el gobierno, y esto, bueno, pues evidentemente dificultará lograr los consensos o obligará justamente a ampliar, digamos, esta habilidad para poder consensuar y generar los compromisos necesarios para poder solventar y sostener esta unión de partidos políticos que es, por su propia definición, es transitoria. Con lo cual, bueno, pues vemos que en algunas ocasiones los partidos políticos pueden tener preferencias o programas que son semejantes y a partir de ahí se puedan construir ciertos tipos de consensos. Pero cuando son totalmente, digamos, cuando respetan cierta ideología política o cierta filosofía en el actuar, pues es más difícil llevar a cabo estos consensos. Pero cuando la única ideología que prima es el pragmatismo, bueno, pues entonces encontraremos que es mucho más fácil encontrar los consensos dependiendo de los beneficios que pueda obtener esta unión. Como cual, bueno, pues de entrada mantener el registro o tener la posibilidad de seguir obteniendo el financiamiento público o algunos espacios en el Congreso de la Unión o negociaciones en el caso de algunas candidaturas como tal. Pero finalmente, lo único que importa es la manera en cómo los partidos políticos se siguen manteniendo dentro del sistema que les permite ello. Y esto implica evidentemente un alejamiento con la sociedad, con sus intereses y con la entrega de resultados a los cuales pues evidentemente están llamados los partidos para ir cumpliendo con estas expectativas ciudadanas. Hay otras clasificaciones de coaliciones y, por ejemplo, tenemos las coaliciones totales o las parciales, ¿no? Estas se diferencian de las que buscan acceder al poder público, de las que buscan mantenerse en él, solamente por su finalidad. Entonces ya vimos que hay también las bipartidistas o multipartidistas, dependiendo del número de partidos políticos que la integran. A final de cuentas, una coalición total, bueno, pues implica la posibilidad de sumar todos los esfuerzos en todas las candidaturas, ¿no? Y bueno, nuestra propia legislación establece que, por ejemplo, cuando se piensa coaligarse en la presidencia de la República, pues existe también, digamos, una consecuencia directa en el número de candidaturas que tienen que estar o que deberían de coaligarse para las de diputados o para los senadores. Y las parciales, pues evidentemente, por su propio nombre, te va señalando la propia ley las posibilidades mediante las cuales puedas ir sumando candidaturas en cierto número de distritos electorales. Los criterios de clasificación más básicos, entonces, digamos, son dependiendo del ámbito en el que se desarrollan, es decir, en el ámbito territorial en el que se desarrollan, el número de distritos o, en su caso, la competencia por cargos. Otro aspecto importante es este espectro ideológico donde se ubican los partidos que la integran. Y lo importante es ver si hoy en día en México, por ejemplo,
existe este elemento de ideología partidista o en términos de las proclamas de los propios partidos políticos, o incluso tal vez ya hemos, digamos, han sido rebasadas y hemos entrado a una dinámica diferente en esta especie de espectro ideológico. El tercer elemento, pues, es el tiempo que perduran y la propia organización interna de estas coaliciones. En el caso del primer punto, en el ámbito en el que se desarrollan, pues ya vimos que pueden ser las electorales, legislativas y de gobierno a través de la negociación con distintas carteras del propio gobierno, como puede ser la de ambiente, la de paridad y, bueno, la economía y muchas otras. ¿Cómo encontramos o cuál es la definición que encontramos? Bueno, pues son uniones temporales, transitorias, emergentes, de convenios celebrados entre dos o más partidos políticos nacionales, esto evidentemente en el orden federal, o partidos nacionales y con registro estatal, o solo los estatales en el orden del local, con la finalidad de postular a los mismos candidatos a cargos de elección popular. Todo esto ya lo hemos platicado, simplemente es para darle un poquito de contenido a nuestra explicación del día de ayer. En cuanto a su objetivo, bueno, la importancia de estas coaliciones, ya sea que puedan llegar a conformar una coalición legislativa o de gobierno, radica en que los propios partidos lleguen a un acuerdo mínimo dentro del propio convenio de coalición, los que le permitiría superar algunas barreras ideológicas o programáticas que ya vimos que los distinguen y conformar una plataforma electoral común. Los partidos que forman parte de una coalición tienen más posibilidades de proporcionar apoyo, por ejemplo, al poder ejecutivo que aquellos que no estuvieron en ella. Es decir, no necesariamente hay una alianza posterior para el efecto de sumarse a las acciones y programas de gobierno, sino que quienes sí participaron en esa coalición, pues están como que más comprometidos, aunque no necesariamente el convenio de coalición haya registrado estas manifestaciones de voluntad de los dirigentes de los partidos políticos para mantener esta unión, ya sea en el Congreso o en el gobierno, pero se identifican, evidentemente, por los propios resultados y por los propios intereses. Otros esquemas, por ejemplo, de participación de varios partidos puede ser la fusión, en el caso de que algún partido pierda su identidad y personalidad jurídica para sumarse, digamos, a otro partido político y perder, evidentemente, todos los derechos inherentes a ese registro, ¿no? Entonces es importante. Pocas veces se da en el caso mexicano este tipo de mecanismos llamados de fusión. Y el otro que también empezamos a platicar el día de ayer son las candidaturas comunes, en la cual dos o más partidos abanderan a un mismo candidato con el solo consentimiento sin mediar una coalición y no plantean compromisos posteriores a los comicios electorales. Esto es solamente para llevar a una persona para intentar que tenga el triunfo en una elección. Por definición, es un pacto que ofrece la estabilidad del gobierno, la eficacia legislativa y garantiza la fidelidad del contenido de lo pactado. En su caso, las coaliciones deben ser consistentes, los partidos son los mismos, de forma que ninguno establezca arbitrariamente otros acuerdos políticos. El contenido del acuerdo tiene que referirse a las políticas públicas a desarrollar en la legislatura. Esto, evidentemente, hablamos de una coalición de legisladores o para formar leyes. Nos hablan, por ejemplo, de esa gran fidelidad que debe de existir, pero sobre todo lo que importa es los alcances y la manera como se comprometen justamente a respaldar iniciativas del gobierno para poder llevar a cabo todo el proceso legislativo. Adelante, Yerumi, por favor. Doctor, yo tengo una duda. En el caso de los incumplimientos a este convenio de coalición,
¿usted tiene conocimiento de algún juicio o medio de impugnación que se haya interpuesto? Pues mira, Yarumi, lo que tenemos más o menos claro es el abandono de las coaliciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, las primeras que empezamos a ver, si mal no recuerdo, fue una coalición en Zacatecas, cerca ahí por ahí del año 2000, si mal no recuerdo, en el que 3 partidos políticos se unieron justamente para estos efectos, y ya muy cerca de la jornada electoral, uno de ellos decidió bajarse, ¿no? Ir de manera independiente. Según esto, pues porque no les habían respetado estos acuerdos internos, ¿no? Otros dijeron que en realidad fue más bien como se acercó al dark side, al lado oscuro, y era la manera como de desintegrar esa fuerza electoral de oposición. Y lo que se buscaba aquí es, en ese entonces, que no había reglas muy claras, ¿no? Y no había un gran desarrollo normativo, lo que se buscaba era que si se desintegrara toda la coalición, ¿no? Esto era el tema que habían buscado a partir de diversas solicitudes al Instituto Electoral de Zacatecas, insisto, si mal no recuerdo. Y el primer asunto que resolvió, que me tocó ver este tema particular a mí, se determinó que, bueno, la suma de las voluntades, si bien es cierto, pretendían tener la intención de participar de manera conjunta, lo cierto es que el hecho de que uno abandonara este convenio no necesariamente derrotaba justamente la voluntad de los otros 2 que quedaran, ¿no? Entonces, de esta forma, o con este criterio, se eliminó esta presunción o esta percepción de que digamos, como la idea del caballo de Troya, ¿no? Desde que dentro de la coalición podrías dinamitar la misma ya una vez estando en campaña electoral, aunque no te diera oportunidad de presentar candidatos, ni mucho menos, ¿no? Sobre todo partidos que no traían mucho arraigo o mucha fuerza electoral, y entonces se buscaba esto. Así que con este criterio, bueno, pues ya quedó muy claro que se podía mantener la coalición solamente con 2 partidos políticos. Otros casos de incumplimiento, bueno, no me ha tocado ver, salvo los temas que no están en ese acuerdo, que están debajo de la mesa, porque recuerda que estos convenios de coalición deben de registrarse ante las autoridades electorales. Pero ¿sabes qué sí he visto, Yarumi, por ejemplo? Que es ahora le conocen con el nombre del ciclado. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que ¿se acuerdan que ayer platicamos el tema de los novios y el porcentaje de espacios en las mesas que les correspondería a cada uno de los consortes, ¿no? De acuerdo a lo que ellos financiaban. Bueno, pues lo que se ha visto, por ejemplo, que es defraudar, digamos, de alguna manera, el espíritu y la esencia de la norma y del convenio de coalición. ¿Cómo? Bueno, pues lo pongo en el caso en el que la novia, aunque tiene, digamos, un porcentaje de espacios, o el novio tiene un porcentaje de espacios, y existe, decíamos, un límite de tolerancia de sobrerepresentación y de subrepresentación, pues resulta que le acomoda a sus invitados dentro de los de ella, ¿no? Entonces resulta que en realidad pareciera que son propuestos por la novia, pero en realidad son amigos del novio. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que de acuerdo a los límites constitucionales, no solamente de la banda de distorsión o de tolerancia de sobre y subrepresentación, la propia Constitución establece que el máximo de diputados, por ejemplo, que puede tener un partido político por ambos principios, la mayoría relativa y la representación proporcional, corresponde al número de distritos electorales en los que se conforma, en su caso, el Estado o el país. Esto no podría tener en el nivel federal más de 300 diputados, porque el máximo serían de 300 distritos. Y en el caso de los estados, bueno, pues ya depende del número de distritos, y habrá estados que tengan, por ejemplo, 27 distritos. Eso implicará que por ambos principios no puede obtener más de 27 diputados. Supongamos que ganó los 27 distritos,
bueno, pues ya no le daría derecho a tener un diputado de representación proporcional o solo por haber llegado al 3% mínimo de la votación, porque ya tendría cubierto esos límites que establece la propia Constitución. Pero lo que han hecho, por ejemplo, es que yo te digo, Yarumi, mira, pues yo soy, o Yarumi, tú eres la poderosa, entonces me dices, Rubén, te van los míos, ¿no? Y regístralos como si fueran tuyos. ¿Y esto qué implica? Pues es defraudar a la ley. ¿Por qué? Porque tu tope máximo llegarías a un punto, sin embargo, incluimos en los que a mí me corresponden, ciclado con otro partido político, los candidatos que en realidad pertenecen a tu grupo, ¿no? Y esto, bueno, lo hemos visto con el PRI, lo hemos visto con Morena, lo hemos visto con el PAN, en el que en estas alianzas o en estas coaliciones le solicitan al otro partido que registre a esos candidatos, sobre todo en la representación proporcional, que le pertenecen, pero que vamos a maquillar, ¿no? Y que aparezcan propuestos por tu partido, así que tú puedes tener un número de diputados, ¿no? Que te corresponde como tal, pero que en realidad son míos, por llamarle de esa manera. Y de esta forma estoy burlando los límites constitucionales establecidos, ¿no? Y por lo tanto, esto, digamos, se ha advertido ya en varias sentencias, en varios casos, y donde se les ha dicho a los partidos, nada, eso no se puede. Está muy identificado que ese candidato de representación proporcional es tuyo, así que se lo quito al otro partido político y de ahí busco en la lista hasta que encuentre uno que realmente corresponda a ese partido, ¿no? Eso se llama, por ejemplo, el ciclado de candidatos, en el cual se registran por otro partido de la coalición en el ánimo de defraudar y tener más diputados de los que la propia Constitución te puede permitir como tal, ¿no? Entonces, no solamente hemos visto esta parte de desarticulación o pretensión de desarticulación de coaliciones, sino también cómo a partir de estos esquemas jurídicos buscan defraudar la ley y simular su cumplimiento. Bueno, decíamos, por ejemplo, en este caso que si el partido del gobierno logra la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los espacios, dice, tendrá que formar pactos legislativos que le permitan conseguir el apoyo en aspectos muy específicos de su gobierno. Y ofrece incentivos al menor costo posible, pues es evidente, ¿no? Mientras más poderoso sea yo, pues la suma de los otros, pues va a estar, digamos, los premios que le voy a dar o las concesiones que les voy a dar, pues van a ser más pequeñitas, ¿no? Y me acuerdo muy bien de una película de Cantinflas, no me acuerdo si se llamaba La República de los Cocos, o el señor embajador, creo que él era embajador de la República de los Cocos, y estaba dividido el Congreso, un Congreso internacional, entre los rojos y los verdes, creo que así era, ¿no? 50-50. Así que él era el de desempate, su voto era para obtener la mayoría absoluta y desempatar ahí los temas. Así que el costo, digamos, de venta de su apoyo, pues cada vez se incrementaba, ¿no? Pues esto era una especie como de subasta, el mejor postor, quien da más. Entonces, en el caso de elecciones donde cada vez son más competidas, los costos de sumar a otros partidos, aunque te aporten el 3, el 2, el 5, lo mínimo, pues los costos cada vez son mucho más altos, ¿no? Para poder negociar justamente los triunfos electorales. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos en la ideología del pragmatismo, pues justamente saber con quién me vendo, ¿no? Y quién me da más para poder apoyarlo. Y así hemos visto partidos políticos que se han coaligado con el ejercicio del poder, ¿no? Cuando era PRI, pues PRI, cuando era PAN, pues PAN, y cuando era Morena, pues era Morena, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque hay un costo-beneficio en la suma de los posibles votos que te pueda yo apoyar y que dependerá del valor que le estés dando dependiendo de la competencia. Entre más cerrada,
evidentemente los costos son más altos y las exigencias de los otros partidos serán mayores. En cambio, si el propio partido tiene, el partido mayoritario, pues tiene prácticamente toda esta fuerza electoral, pues les dará cualquier minucia, salvo, por ejemplo, en el caso si, no recuerdo exactamente la fecha, pero habrá sido igual en el 2000, no sé si creo que fue en el 2000, a lo mejor ahí me ayudan. ¿En cuál fue la elección en la que compitió el ingeniero Cárdenas para la presidencia de la República? Con Fernández de Ceballos y con ¿quién más estaba? La del 94, ¿no? Fue 94. Fue Cedillo, Ceballos y Cárdenas. Ajá. Sí. Bueno, pues tal vez puede ser esa, igual y me estoy equivocando por los actores políticos. Gracias, Ramiro, buenas tardes. Pero bueno, no importa los actores. Lo importante de esto es que en ese entonces el PRD tenía una fuerza electoral muy importante que lo situaba de manera natural en el tercer lugar de los resultados electorales y bien, ¿no? Vaya, bastante fuerte tenía antes de que se disgregara y después se construyera Morena. Y entonces en un convenio de coalición sumó, no me recuerdo si 6 o 7 partidos políticos, la verdad había un montón de partidos en esa época, y en ese convenio de coalición lo que decíamos, qué extraño que el PRD porque además había esta transferencia de votos todavía, de manera inconstitucional, inconvencional, le daba la cláusula de la vida eterna, como se le dice ahora, a los partidos políticos, porque evidentemente los votos eran pues, para el partido de mayor fuerza, que era para el PRD. Y en ese caso, en el convenio de coalición, le transfería los votos a sus coaligados para que mantuvieran el registro. Entonces, ese era un primer beneficio, porque ellos, por sí mismos, además de que no se podía identificar de manera clara cuál era la fuerza electoral de cada uno de ellos, bueno, pues el PRD les daba permiso para que vivieran prácticamente. Así que, bueno, pues en lugar de que el PRD recibiera beneficios, él les otorgaba a ellos los beneficios. Ese era el primer punto. El segundo, les abría espacios en candidaturas de representación proporcional, un buen número. Entonces decíamos, pero ¿cómo es posible que el PRD esté renunciando a beneficiar a sus propios militantes, ¿no? Si les está concediendo estos espacios de representación en el Congreso a los otros partidos que segurísimo ni siquiera iban a mantener su registro si es que las reglas hubieran sido diferentes en esa época, ¿no? Y el tercer tema, bueno, pues les daba uno que otro espacio de candidaturas de mayoría relativa. Y la verdad es que yo no entendía en ese entonces, porque se cuestionó algunos temas de constitucionalidad de este convenio de coalición, y yo no entendía cuál era el beneficio que obtenía el PRD en ese entonces. Bueno, pues no tardó mucho en que ¿no? se develara ante mí el truco del mago y saltara del sombrero el conejo. ¿Y cuál fue el truco? Bueno, pues que en el siguiente año de ese proceso electoral, ya una vez que concluyó, se fijó el financiamiento público para actividades ordinarias. Y la fórmula establecida en ese año determinaba que una vez que ya tenías la bolsa, más o menos del monto final de lo que se iba a distribuir, tenías que multiplicarlo todavía por el número de partidos políticos que tuvieran representación en la Cámara. Esto es, entonces no solamente se iba a multiplicar por 3 o por 4, sino iba a multiplicarse por 7 o por 8, porque justamente el PRD les permitía tener esa representación, ampliar de una manera descomunal la bolsa del financiamiento público, al punto que llegaron al absurdo de que para la siguiente campaña electoral, 3 años después, el tope de gastos estaba más o menos en este nivel y el dinero que se les iba a entregar, bueno, pues estaba por acá. Es decir, como si fueras a hacer tu súper, ¿no? Y sabes que tienes un presupuesto tope máximo de 2,000 pesos para el súper. A lo que te alcance, 2,000 pesos. Pero te llevas 10,000 pesos para gastar. Entonces es como
un verdadero absurdo. O sea, me das chance de gastar hasta 2,000, pero me estás entregando 10,000. Y evidentemente, bajo un mal sistema de fiscalización y sobre todo bajo un esquema no virtuoso de cumplimiento de obligaciones, de transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos, pues ya parece que iban a devolver el excedente, ¿no? Para lo que te dieron, al contrario, lo iban a invertir en las propias campañas. De esta manera, bueno, dio pie, desde mi perspectiva, a un cambio del modelo de comunicación política. Y dirán que tiene que ver con el financiamiento y justamente los convenios de coalición. Ayer les decía, hay que verlo todo como si fuera un gran collage, ¿no? Que nos retrata, digamos, a partir de juntar ciertas piezas, nos va retratando los grandes beneficios que los partidos políticos, desde el punto de vista como autoridades, se van autoprotegiendo, ¿no? Y van beneficiándose cada vez más. Entonces dirán, ¿y qué pasó con este modelo de comunicación política? ¿Por qué el efecto llegó hasta ese punto? Bueno, porque la sociedad civil consideró que esto era un verdadero abuso, y no solamente por la gran cantidad de spots que había en la radio y la televisión, medios tradicionales para ejercer esta libertad de comunicación política, ¿no? Era un absurdo, de verdad, la cantidad. Tú le cambiabas de estación de radio, ¿no? En un tránsito de 40 minutos, y te puedo apostar que la mayoría de ellos ibas escuchando los spots de los partidos políticos. Bueno, pues este tema evidentemente salta después de las elecciones y se acusa del abuso, 1, del dinero, y 2, de los spots, y 3, de los costos que ha tenido la comunicación política tradicional en México, que los grandes beneficiarios de los mismos son la radio y la televisión, que además tenían la posibilidad, no solamente en alguna época, de manejar el número de contratos o de espacios que les daban a los partidos políticos, evidentemente al que sabían que iba a ganar o al que tenían más posibilidades de llegar a ganar, le daban más espacios, mejores coberturas, incluso de calidad, ¿no? Fue modificándose este esquema al punto que se reguló el número de minutos o de tiempo que semanal o mensualmente se les otorgaba, pues, en entrevistas, en cobertura informativa, y tenían los noticieros normalmente un pequeño contador que aparecía en la pantalla y decía cuántos minutos, cuántos segundos se le otorgaba a cada candidato o a cada partido político, con lo cual cumplían una obligación con el Instituto Federal Electoral de aquella época. El asunto no termina ahí, porque el tema se empezó a manejar ahora con los contenidos. Si bien es cierto que ya había cierto equilibrio en los tiempos, ahora la manera como se cubría la noticia, pues era muy diferente. Y justo me acuerdo de esa época, que por ejemplo en alguna invitación que formularon estudiantes de la UNAM a los candidatos, por ejemplo, se cubrió la nota del candidato Cuauhtémoc Cárdenas, del ingeniero, y entonces se veía un público más o menos llenador del auditorio, pero el enfoque que le dieron de cámara al ingeniero, pobre ingeniero, ¿verdad? Bueno, le resaltaron los vellos que le salían de la nariz, ¿no? La papada, la mano temblorosa. Bueno, pues, ¿qué imagen te da un candidato así? No, honestamente, pues, no muy buena que digamos, ¿no? Mala camisa, bueno, todo lo que pudieron destacar de la persona, pues ahí lo pusieron, ¿no? Y me acuerdo que fue Televisa, perfectamente me acuerdo muy bien. Y después fue el jefe Diego, ¿no? Fernández de Ceballos, que fue expulsado de la UNAM, no lo quisieron los alumnos. Entonces la cobertura fue sí un poco de la protesta, pero no así de que los gritos ni nada, ¿no? Simplemente fue rechazado el candidato y se fue a una institución privada, ¿no? Y bueno, ahí la imagen que se vio fue un candidato de arenga, ¿no? De puño en mano, de la fuerza, ¿no? Ya saben, como de estos de sumar, ¿no? A los romanos, y vayamos en contra de ellos y luchemos, y
un poco así, ya saben, del corte del discurso de ese entonces de Diego Fernández de Ceballos. Y el tercero, si mal no recuerdo, entonces era Zedillo, ¿no? Sí, creo que así estamos, ¿no, Ramiro? Bueno, y el tercero era Zedillo. ¿Y cuál creen que era la imagen? Bueno, pues se veía un auditorio muy lleno, ¿no? Fue el auditorio más lleno, pues, como tal, pero, perdón, miento, se hizo un paneo, digamos, como un auditorio medio lleno, entonces no enfocaron, digamos, la parte de los vacíos, ¿no? Sino la parte de enfrente, donde pues había, ya saben, la clásica operación relleno pavo de Navidad, donde pues a fuerza tienen que estar ocupando los primeros espacios. Y entonces se veía un candidato controlado, un candidato equilibrado, ¿no? Pacificador, de unión, hablando de eliminar el voto del miedo, pues por lo que había pasado con la muerte de Colosio, el asesinato de Colosio. Entonces era un candidato de centro, templado, ¿no? Yo no quiero ni al viejito que ya no se puede ni cortar los vellitos de la nariz, ni tampoco el que arenga, ¿no? O sea, algo más controlado. Bueno, pues estos contenidos evidentemente rompían el equilibrio de la contienda. Así que, digamos, fue evolucionando este esquema de cómo llevar a cabo la comunicación política en radio y televisión. Pero, aquí viene el tema interesante, ante el exceso de la espotización y además ante el exceso de los recursos económicos que se le daban a los partidos políticos, mucho más allá de lo necesario para poder sufragar sus campañas, evidentemente fueron un reclamo social muy importante. Así que los partidos políticos salieron con conjunto a dar una conferencia de prensa y en un mea culpa, ¿no? En un penitenciagite, ¿no? Así, latigando, flagelándose, dijeron, la sociedad tiene razón y hoy estamos del lado de la sociedad. Así que los partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo para pedirles a nuestros diputados que nos rebajen, nos eliminen el 60% del financiamiento público. No, bueno, todo el mundo dijo, vaya, hasta que les cayó en la cabeza, ¿no? Les cayó el 20%, pero resulta que pues todo tiene un doble discurso. Y este doble discurso implicaba que el 70% del gasto de los partidos políticos se iba justamente en estos mecanismos o en estos medios de comunicación. Casi el 70% del financiamiento. ¿Qué mejor, Ramiro, que tú me dijeras, oye, Rubén, en lugar de que gastes el 70% de tu nómina, de tu quincena, en las colegiaturas de tus hijas, ¿qué te parece que nosotros te lo entregamos? Y tú sales a prensa y dices que te vas a rebajar, ¿no? El sueldo del 60%. Digo, ¿te cae de veras? ¿Me vas a dar tú me lo vas a pagar? Sí, pero además te voy a dar otras cositas por aquí y por allá. Digo, bueno, pues no tengo inconveniente si eso es lo que de por sí voy a gastar. Así que el principal afectado de esto fue las empresas de radio y televisión, porque ya no se les iban a tener esta posibilidad de convenir con ellos, ni por debajo de la mesa, estos tiempos en radio y televisión. Así que el modelo de comunicación política se transforma para que sea el INE el único administrador ya de tiempos oficiales en radio y televisión, en el cual ya no hay ningún costo, no hay nada debajo de la mesa. Claro que eso beneficia, por supuesto, a la democracia representativa, al equilibrio en las contiendas, pero bueno, ahí están justamente desde mi perspectiva los esquemas del por qué llegamos a este punto en el que estamos, ¿no? Así que bueno, pues veamos cómo desde un convenio de coalición tuvo un gran impacto no solamente en la representatividad de el poder o del voto ciudadano en los congresos y por otra parte, cómo trastoca también el financiamiento público y el modelo de comunicación política en México. Así que veamos qué importante es ver todo el mapa general de cómo una ficha puede impactar a las demás, ¿no? Como puede ser este juego de las fichas del dominó, donde tocas una y todas se van moviendo, se van cayendo.
¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Adelante, por favor. Gracias. Solamente un comentario que me llega a la memoria de esos tiempos en los que comentó que bueno, por ley, la administración de los tiempos en spots publicitarios, tanto televisivos como radiofónicos, pasaban a cargo del INE. Recuerdo que en el Super Bowl de ese tiempo estábamos viendo, bueno, no en el Super Bowl, en temporada de fútbol americano, estábamos viendo la hostilidad que presentaron los medios de comunicación precisamente a esa medida, porque antes de cualquier spot publicitario en materia electoral, ponían un letrero muy molesto donde especificaban, por ley, este tiempo que estaba destinado al partido que usted podría estar disfrutando, vamos a ver un spot electoral, algo así. Entonces empezó a ver la hostilidad y cómo la respuesta mediática por parte de TV Azteca, Televisa y demás respondían, ¿no? Hasta que creo que a los días llegaron a un acuerdo pues de carácter pragmático para, oye, pues ya no vamos a ser hostiles, pero ya vamos a trabajar bien. Ah, pues órale, ¿no? Sí, me llegó hasta la memoria y nada, lo quería comentar a modo de participación, de acuerdo al tema que estaban tocando. Gracias, José Roberto. Bueno, pues incluso me acuerdo que hubo la visita del Papa y también ahí le pusieron, interrumpimos la transmisión del Papa, ¿no? Casi con la hostia aquí en la bendición. ¿Y por qué? Pues porque habría que ver un segmento de partidos políticos. La verdad que es complejo. A ver, durante cuántas décadas las empresas de radio y televisión se vieron beneficiadas por el costo de estos spots o esta cobertura informativa o infomerciales después, o esta cobertura por debajo de la mesa, ¿no? Donde aparentemente se encontraban a un candidato en un partido del Pumas contra no sé quién, y ¡ay, qué suerte que lo vemos, candidato! No veníamos preparados, pero nos da una entrevista aquí, ¿no? Casualmente, así muy no sé si les platiqué también la de el Cuau, la de Cuauhtémoc Blanco, creo que ya se las platiqué, Yarumi, ¿o no? Creo que sí, ¿no? Bueno, se las cuento si no lo tienen presente. Resulta que había había un programa creo que si mal no recuerdo era en Televisa, los domingos de selecciones de fútbol. Y entonces cada domingo presentaban, digamos, un reportaje especial, un programa especial para un jugador específico de una selección, ¿no? Así como el más relevante. Entonces, por ejemplo, empezó con Pelé, seguramente Maradona, ¿no? El siguiente domingo fue Michel Platini de Francia, y llegó el punto que le tocaba a la selección mexicana. Y la verdad es que no es que tengamos demasiados grandes jugadores de la selección. Ojo, me podrá decir José Roberto, bueno, Hugo Sánchez, pero bueno, Hugo no destacó mucho en la selección. Tuvo, digamos, sus días de gloria en el fútbol español, pero no en la selección mexicana. De hecho, hasta creo que una vez tuvo un gran conflicto con un entrenador que no lo metió, ¿no? Que no lo metió al partido en un cambio, ¿no? Que se decían que era Mejía Barón, se había comido los cambios, no sé qué de tanto show. Pero bueno, así que no hay como muchos jugadores de dónde escoger de la selección mexicana, salvo el Cuauhtémoc Blanco. Entonces fue el programa especial a Cuauhtémoc Blanco. No tendría nada de especial, digo, quien le guste y quien le caiga bien Cuauhtémoc, habrá que reconocer que tuvo su mérito ahí en la selección, ¿no? Lo importante de esto es que ese domingo, el Cuau jugaba también una candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. ¿Durante qué horarios? Durante el que se permitía la votación. No era después de las 6 de la tarde. No pudieron dejarlo para otro fin de semana, ¿no? Entonces dicen que en la política pues no hay coincidencias, ¿no? Finalmente el tribunal, respetando y garantizando la libertad de expresión y la libertad informativa en materia deportiva, pues dijo, pues está bien, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que, lo decía yo ayer, todos somos juez y parte de sus andanzas de esta democracia, ¿no? Dice Andrés, el caso de Metro Sodi, sí, justamente en esta entrevista en el estadio, y muchas otras cosas más que en la creatividad mexicana parecía que
era parte del segmento noticioso, ¿no? La música de fondo era más o menos similar a la que se daban las noticias, y decía, Arturo Vidargas, estoy contigo, por favor, ¿qué nos tienes? Y Arturo decía, no, bueno, es que el gobernador, y entonces hizo y maravilloso. A ver, ¿esto es una nota? ¿O esto ya es una lana ahí que dieron para que les hicieran todo un show ahí, ¿no? O clásica entrevista de que, oye, pues no veníamos preparados, pero traemos aquí unos videos casualmente, ¿no? Como te vas a reelegir, pues traemos aquí ya unos videos y empezamos a meterlos ahí. Bueno, pues evidente, todo eso, a ver, no hay que chuparse el dedo, hay que entender que así son las cosas, y lo peor es que no podemos acusarnos de inocentes, ¿no? O sea, está bien que garanticemos libertades, pero también hay que tener muy claro que lo que se daña también en este abuso es la democracia representativa. Entonces, mejor limitar un poco algunas cosas. Claro que hemos llegado a algunos absurdos como regular las campañas negras, ¿no? Y donde entras en una discusión del doble lenguaje, de lo que quiso decir y no decir. Y bueno, pues hay frases mexicanas que para eso nos pintamos solos. Una que empieza con CH, ¿no? Y termina con ON. Entonces, bueno, esa palabra tiene una amplitud de significados que va desde que ya te amolaron, soy el mejor, ¿no? De refrescarle a toda la parentela. Bueno, hay un libro, ¿no? De toda la variación de significados que puede tener esa palabra. Así que entrar a regular la libertad de expresión es muy complicado, pero hay quien dice que la libertad de expresión se regula con más libertad de expresión. Pero, pues, si ese es el diseño, pues hay que abrirlo todo y no hacer una simulación de esa regulación, ¿no? Como intentar regular redes sociales, bueno, pues es bastante, bueno, no solo que sea, es complicado. Yo creo que no hay manera salvo que, como los chinos, ¿no? Bueno, la República China, pues que ellos tengan todo el control de lo que se transmite por las redes sociales, por el Internet, y como en el caso de las multas o fotomultas bueno, no multas, de las constancias de infracciones de tránsito, pues te van poniendo como, ¿no? Te van quitando puntos, y bueno, pues resulta que ya con varios descalificativos que haces hacia la democracia, hacia un partido, hacia un candidato, hacia un gobernante, pues también te van a ir limitando justamente el Internet o los accesos, creo yo. Así que bueno, pues es muy complicado este tema. Lo importante de todo esto, digamos, ¿a dónde nos lleva? Justamente decía yo que hay que ver el panorama, no solamente los árboles, sino todo el paisaje completo para poder ver cómo una pieza del ajedrez termina impactando muchos, no solamente estrategias, sino muchas otras cosas dentro del propio sistema electoral. Bueno, así que bueno, pues decía yo que el tema de las coaliciones no solamente impactó el resultado electoral, que perdieron esa elección, el PRD y sus partidos coaligados, sino que tuvo un impacto en la representatividad en el Congreso, la transferencia de votos, que es inconstitucional e inconvencional, y sobre todo impactó el sistema de financiamiento y a su vez el sistema de comunicación política de los partidos políticos. Muy bien. Bueno, pues seguimos adelante con nuestra presentación. Esta lámina nos indica que ordinariamente las coaliciones, digamos, tuvieron su origen histórico en los sistemas parlamentarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se buscaba justamente las coaliciones legislativas, así que ese es como donde podemos encontrar digamos, su anclaje más importante y no en la del titular del Ejecutivo. Así que estas coaliciones tienen, digamos, una influencia europea muy importante. Y digamos, ¿cuáles son los elementos que se tomaban en consideración? Pues la posibilidad de triunfo, la estabilidad del gobierno o de los temas legislativos, efectos de sus políticas, los costos electorales, es decir, lo que tenías que entregarle a estos asociados, la permanencia de gobiernos de minoría,
y la influencia en las instituciones formales, es decir, abrirles algunas carteras o algunas secretarías o ministraturas justamente a estos grupos de representación política. Sartori hace un comentario aquí bien interesante. Ya vimos que el anclaje más importante de la coalición está en los sistemas parlamentarios y él le dedica esta partecita a las coaliciones donde buscan llevar al presidente, ¿no? Al titular del Ejecutivo justamente al triunfo electoral. Y entonces lo que en su análisis lo que nos dice es lo que nosotros ya sabemos, ¿no? El hecho de que otro partido se sume para defender la propuesta del candidato al titular del Ejecutivo y aunque les otorgues ciertas carteras, no necesariamente implicará que, digamos, tengan una línea independiente estos partidos políticos o defiendan, ¿no? Estas propuestas, sino que finalmente estarán supeditados al ejercicio del poder. Dice que por esta razón, aunque se acepta su existencia en los sistemas presidenciales, su acuerdo es tan débil que puede romperse antes de concluir el mandato de gobierno o hacerlo caer en la parálisis tan tébida. Esto es, a ver, o te da la posibilidad de cortar a ellos que se sumaron contigo, o bien, pues les da también la posibilidad de vender más cara su alianza, cuando evidentemente depende de muchas cosas. Bueno, yo no sé qué pasaría en un escenario hipotético donde el Verde Ecologista y el PT rompieran la alianza con Morena para las elecciones del 24. A lo mejor no pasaría absolutamente nada, pero sí pondría, digamos, finalmente, tal vez estemos hablando de un 10% de votos adicional, 15, no sé, los que manejan estos datos, pues podrán más o menos definir cuánto aportan los otros partidos a una campaña presidencial, por ejemplo, ¿no? Y si les quitas eso, bueno, pues lo pones probablemente en un riesgo. A ver, Yarumi, por favor. Doctor, platicando un poquito lo que pasó en el Estado de México con la candidatura común y las coaliciones, curiosamente el ganador aquí fue el PRI. Y digo, curiosamente porque obtuvo casi la misma cantidad, por lo menos en mi distrito, obtuvo la misma cantidad de votación que la candidatura común abanderada por Morena, PT y Verde Ecologista. Entonces, yo, aquí en mi distrito gana la coalición, sin embargo, a nivel estado, pues la pierde. Finalmente, pues en este análisis que nosotros hacemos respecto de la coalición, pues se vio reflejado que incluso las personas que votaron desde el extranjero votaron casi 3 veces más por la candidatura común que por la coalición. Ahí vemos pues una falta de identidad, una falta de o un rechazo tal vez a lo viejo, a lo conocido, y pues una entrada a las perspectivas nuevas de otros partidos, ¿no? Yo quiero pensar que si Movimiento Ciudadano en su momento tuviera un buen candidato y al no haberse coaligado o haber hecho candidatura común pudiera repuntar, ¿no? O incluso algún otro partido que vaya solo, pues retomar fuerza. Pues los perdedores aquí fue principalmente el PRD, porque incluso hasta Nueva Alianza tuvo casi la misma votación en mi distrito que el PRD. Entonces, Nueva Alianza, Estado de México, ¿no? Porque bueno, sabemos que Nueva Alianza a nivel federal ya no está. Entonces, creo yo que ahí sí hay una situación que nos lleva a altas y bajas, ¿no?
Qué interesante lo que comentas, Yarumi, porque efectivamente está muy marcado en ciertos distritos donde hay un voto más duro, ¿no? Hay digamos, una mayor lealtad, tal vez, ¿no? Por llamarle de alguna manera, con lo que representa el sistema o un partido político. Y en este caso, bueno, pues muchos años de historia en el Estado de México, lo que representa el PRI, ¿no? Y grupos de decisión de poder que por lo menos están en la percepción ciudadana, ¿no? De este famoso grupo Atlacomulco y muchas otras cosas. Pero imagínate, Yarumi, por ejemplo, si tú tomas el extremo de un lápiz donde viene el borrador, ¿no? Y empiezas a difuminar o a borrar el límite de tu distrito. ¿Qué es lo que pasa con esos votantes? Esos votantes se confunden y se funden, digámosle así, se atomizan con este voto de todo el estado, ¿no? Como tal. Entonces, un sistema, por ejemplo, de representación proporcional pura, donde el porcentaje de votos realmente lo trasladas al número de asientos en la Cámara de Diputados, pues seguramente ni siquiera le hubiera dado oportunidad para tener, en el caso de que hubiera habido, bueno, en el caso de elecciones de diputados, ni siquiera le hubiera garantizado haber ganado ese distrito, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque se pierden en el conteo general, que era lo que buscaba la reforma constitucional, que bueno, que ya no fue aprobada, ¿no? Con la desaparición de las diputaciones de mayoría relativa, mantener las DRP y aumentarlas en 100 más, de 200 pasar a 300 y buscar la representación pura. Entonces, bueno, pues esto evidentemente en otro tipo de sistemas, más bien yo diría en un sistema semipresidencialista y más fuerza del Parlamento, donde te permita hacer coaliciones, donde de mayor alcance, ¿no? Donde te permita tener una legitimidad democrática, es decir, donde el voto ciudadano le da la fuerza a alguien o a un órgano para que tome decisiones por nosotros a través de las leyes, no se construya a partir de mayorías artificiales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si aquí en este chat, en esta plataforma estamos 33 personas y yo les pidiera que cada uno de ustedes hiciera un eslogan de campaña presidencial y después vamos a votar, ¿no? Votar por su propia propuesta o a lo mejor votaría de otro compañero que le gustó más, pero no habría un gran margen, digamos, de votación que favoreciera a uno. Pero si yo me pusiera de acuerdo con José Roberto, Ramiro, Arturo, Gustavo y dijéramos vamos a votar, vamos a apoyar la propuesta de Yarumi, sea cual sea, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos, con el voto de Yarumi ya tenemos 6 votos. Esos 6 votos frente a uno que sacó alguien más, ¿no? O muchos más que sacaron un solo voto, pues es mayoría. Pero finalmente, bueno, y con esa mayoría relativa nosotros ganamos en nuestra propuesta. Pero nosotros no somos mayoría frente a los 33, ¿no? Que forman parte de ello. Por eso es que digo que la legitimidad democrática, bien entendida, debe construirse a partir de las mayorías absolutas. Y si no puedo obtener una mayoría absoluta, me voy a una segunda vuelta electoral, ¿no? Ahora está el tema de Guatemala, donde ganaron los votos en blanco, los votos nulos, hubo más votos, ¿no? Digamos que votos para los partidos políticos. Y ahora no tengo muy claro, tampoco les quiero decir que esta sea la razón principal, ni mucho menos, pero ahora se convoca una segunda vuelta electoral, ¿no? Y esto es precisamente para lograr una legitimidad democrática en estricto sentido, donde realmente las mayorías, ¿no? Bien acreditadas sean las que lleven a esas personas a tomar decisiones por la población. En el caso mexicano, lo que tenemos es un sistema presidencialista, bueno, y lo mismo pasa en Guatemala, pero este sistema presidencialista se construye en el Congreso a partir de mayorías artificiales. Por lo tanto, el concepto de la legitimidad democrática que han estado trayendo, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de la Corte o contra la Corte, pues tampoco queda bien. ¿Por qué? Porque si bien a la Corte no se elige por parte del pueblo, tiene un sistema de legitimación democrática indirecta, a diferencia de los diputados, que es directa.
pero esta legitimación, digamos, indirecta, le deriva justamente del Congreso, que es quien finalmente ratifica o propone, bueno, en su caso aprueba las propuestas del presidente de la República. Luego, entonces, cuando hablamos de tipos de legitimidad democrática, pues hay que ponerlas en su justa dimensión. La de la Corte no es legitimidad democrática directa, pero sí es indirecta, o sea, sí tiene legitimidad. Y las de los diputados es legitimación democrática directa. ¿Por qué? Porque va el voto directo de los ciudadanos, pero no tampoco es así al 100%. Si tuviéramos solamente un sistema de mayorías, entonces sí habría una legitimación directa sobre la persona. Pero como tenemos un sistema mixto de representación proporcional, bueno, pues entonces se empieza a modificar un poco ahí la fuerza de esa legitimación. Ahora, quitamos las diputaciones de mayoría y nos quedamos con representación proporcional. No las personas tienen legitimación, sino los partidos políticos son los que se encuentran legitimados. ¿Me explico? Porque es el gran número en grueso, como lo que tú decías, Yarumi, de una elección completa, que es lo que te va a dar la posibilidad de tener esa representatividad. Y podemos decir, está bien. El problema es que la verdadera legitimidad democrática se construye a partir de este sentido común, de donde la propuesta de Yarumi tuvo por lo menos la mitad de 33, estaríamos hablando de 16, ¿no? 17. Por lo menos tuvo 17 votos. Y entonces eso, frente al grueso, digamos, a la votación general, sí te da ese sentido de mayoría, ¿no? De todos los votantes, no digo de todos los posibles votantes, por lo menos de todos los votantes, supongamos que de los 34 solamente votaron 30. Bueno, pues no voy a hacer el conteo de los 34, solamente los que sí votaron, que son 30, necesitaría Yarumi 16 votos para asumir un concepto, un argumento de legitimación democrática directa, asumir otros mecanismos que me ratifiquen pues esta decisión, ¿no? Que aunque sea con pocos votos, pues sean los que necesariamente me van a representar. Y por eso se convoca a una segunda vuelta electoral, por ejemplo, donde ahí sí ya queda constancia, con independencia de quienes van a votar. Pero lo interesante de esto es no solamente quienes votan, sino que los dos primeros lugares tienen que formar alianzas, tienen que formar unión con los que quedaron fuera. Es decir, son invitados, no son excluidos, no son apestados, son sumados, no solamente para obtener triunfos. Y aquí el costo es mayor. ¿Quieres que me sume contigo? Bueno, pues entonces vamos a trabajar en una coalición también legislativa. Hay temas que le importan a mi gente, a mis asociados, a mis militantes, a los que simpatizan por este grupo, y yo tengo que ver reflejados, ellos tienen que ver reflejados en resultados específicos del por qué voy a pedir que voten por ti. Y esto, bueno, pues ya les coloca en otra dimensión donde ya estamos todos incluidos. No están eliminados los pequeños partidos, no. Toda la sociedad está incluida a partir de la construcción de estas alianzas en la segunda vuelta electoral. Es decir, es la suma de todos, la incorporación de distintos puntos de vista, ahora sí, del pluralismo político de la sociedad mexicana, y esto se traduce ya finalmente en resultados. Entonces, bueno, pues es muy interesante este tema, por lo cual creo que, por supuesto, este pimponeo que se traen con el asunto de la legitimación democrática de la Corte, pues nada tiene que ver mucho con la esencia de lo que implica justamente este argumento. Sí, Ramiro, por favor. Sí, bueno, bastante interesante esto que acabo de plantear, porque justamente, bueno, para el caso mexicano, pues a veces creo que, más bien en los últimos años hemos caído en un discurso muy a modo en la forma en que se está entendiendo esta legitimidad, y en donde desgraciadamente a veces la idea de democracia también es la idea de democracia que le acomoda a cada partido político, a cada figura política relevante en su momento.
porque si bien creo que se había llegado a un consenso, al menos en el proceso de transición a la democracia, ya con la alternancia de que democracia implicaba que un voto hacía la diferencia, y si un voto simplemente estaba marcando la diferencia entre primer y segundo lugar, eso se respetaba y era, creo que, la regla que se estaba siguiendo, o al menos había sido el consenso inicial. ¿Qué sucede en el año 2006? No fue un voto, fueron más de 240,000 votos la diferencia, y desgraciadamente ahí se cuestionó fuertemente esta idea de esa legitimidad que tuvo el ganador en ese momento. Una legitimidad que, por ejemplo, no se cuestiona tanto o no se ve tan cuestionada, por ejemplo, cuando vemos, no sé, procesos electorales locales o para diputados en este caso, donde también a veces los resultados son muy apretados, pero así sean unos cientos de votos, no hay este cuestionamiento tan fuerte y no hay, digamos, que este estigma con el que entra alguien a ejercer el poder. Ahorita lo que vimos en el año 2018, pues fue algo completamente diferente. Sí fue, digamos, que una mayoría avasalladora, que no hubo aquí forma de que pudieran, inclusive sumando a todas las demás fuerzas políticas, darle la vuelta al primer lugar, pero creo que ese es un fenómeno único. Y justamente esta idea de, por ejemplo, meter un balotaje, una segunda vuelta al sistema electoral mexicano, se estaba buscando con eso construir estas mayorías que justo ya no permitieran esta especie de suspicacia de si quien estaba llegando al poder tenía esa legitimidad de origen o tenía que construirla durante el ejercicio del poder. No sé de cara al 24 qué es lo que vaya a suceder, pero también no podemos nosotros caer en esta idea de que, por ejemplo, esta segunda vuelta va a solucionar un problema que tal vez en el caso mexicano tenga una esencia diferente, porque también esta segunda vuelta, ahorita ponía el caso de Guatemala, justo en Guatemala ahorita lo que triunfó fue el abstencionismo, fue más del 50% de las personas que no quisieron salir a votar. Quienes llegan a la segunda vuelta o quienes van a la segunda vuelta tienen un porcentaje de votación muy pequeño, o sea, y además, ¿quiénes son? Algo que ayer estaba usted mencionando. Son personas que tienen ese pedigrí dentro de la sociedad guatemalteca, que una es una esposa de un expresidente de Guatemala y el otro es un hijo de un expresidente de Guatemala. No son personas completamente ajenas. Y ellos están llegando con apenas un 14% de la votación cada uno, aproximadamente. O sea, no tienen, digamos, que ese nivel de arrastre dentro del electorado guatemalteco, y ahora entre ellos tienen que construir justo una mayoría que no se sabe de qué minoría va a salir, porque si algo sí es muy recurrente en el caso guatemalteco, y lo dicen los analistas, es que justo en las segundas vueltas hay todavía un nivel de abstencionismo mayor que el que sucede en la primera. Y si ahorita lo que vimos fue que el electorado en su gran mayoría no quiso salir a votar, ¿quién sabe entonces quiénes van a llevar al poder? ¿Con qué nivel de minoría van a llevar al poder a quien sea el que gane? Eso para el caso guatemalteco, pero una segunda vuelta a lo mejor, como a lo mejor lo que sería nuestro ideal, tal vez en los casos europeos, tal vez en el caso francés y demás, pues estamos hablando de una, digamos que una condición, una circunstancia diferente, y en donde desgraciadamente allá, por ejemplo, no vemos lo que sucede en el caso mexicano-latinoamericano, de que si alguien no gana, inmediatamente cuestionan al ganador, y con eso ya empiezan a marcar lo que va a ser la nueva administración, y con eso marcan al mismo país. Allá lo que vemos es que justamente se reconoce la victoria y se empieza a trabajar desde la oposición para en un momento dado ellos llegar a ser gobierno. En el caso mexicano, desgraciadamente, eso no lo vemos. Acá, si alguien pierde, pues lo que veíamos constantemente era tratar de ponerle ese, digamos que, estigma al ganador y tratar de entorpecer la función de gobierno. Ahorita no lo vimos porque justo se dio una condición completamente diferente, pero no quiero imaginarme regresar justo a esos escenarios en donde tal cual había ese cuestionamiento constante y por ende el mismo electorado o los mismos fanáticos de aquellos que perdían no solamente se quedaban en el discurso, sino que llevaban a cabo acciones que desencadenaban violencia o que, como bien conocimos muchos de nosotros, en las elecciones de 2006 polarizaron tal a la población que dentro de las mismas familias había divisiones porque no había una, digamos que un mínimo consenso en torno a la idea propiamente de política y había bandos claramente identificados. Ojalá que no lleguemos a eso. Creo que para el caso mexicano lo que falta muchísimo antes de pensar en este tipo de reformulaciones institucionales y normativas es más cultura democrática y sobre todo más cultura cívica, y que entendamos que más allá de ser partidistas o de tener ciertas ideologías y demás,
somos ciudadanos y al final de cuentas todos nos debemos a un mismo país y todos deberíamos de ir en el mismo rumbo. Y esos a los cuales estamos poniendo en el poder simplemente son temporales y son nuestros empleados. Desgraciadamente creo que ellos nos han vendido una lógica diferente en donde ellos se han encumbrado como los máximos poderosos del país y nosotros como sus subordinados, pero creo que hay que tratar de cambiar ese discurso y sobre todo empezar a cambiar esta cultura política de México y a partir de ahí, ahora sí, empezar a hacer los diseños que nos funcionen a nosotros como mexicanos. De lo contrario, creo que vamos a seguir tropezando en la misma ruta. Es mi comentario. Gracias, Ramiro. Muy interesante lo que planteas, pero a ver, si tu propuesta a largo plazo es cambiar o modelar, remodelar o remoldear la cultura democrática, cívica, bueno, está bien, hay que trazar las líneas de trabajo para llegar a ese punto. Y mientras, si tú fueras el encargado por parte del Estado, por parte de la sociedad, ya tienes detectados temas complejos, ¿no? Que te están impidiendo llegar a este desarrollo democrático. ¿Qué propones? ¿Dónde empezar a trabajar? Y yo te diría, a ver, estoy de acuerdo que no puedes establecer, vuelvo otra vez a mi planteamiento original, no puedes tomar un bloque y aislarlo y estudiarlo, sino tienes que ver todo el efecto que provocas en el gran sistema de la democracia, ¿no? Bueno, decían cuando llegué a Monterrey, decían que la educación en Estados Unidos costaba $3, creo que ahora ya cuesta 7. Porque cuando pasabas a Estados Unidos tenías que pagar esta cuota en dólares para poder ir por tierra y el conductor que iba en el vehículo de enfrente tuyo, adelante tuyo, en el lado mexicano rebasaba los límites de velocidad desde la tercera vía, ¿no? Daba vuelta en U, escupía, tiraba basura, era de lo peor, ¿no? Llegando a Estados Unidos, era el modelo de ciudadano. Saludaba hasta vecinos que ni conocía, ¿no? Ponía la direccional para dar la vuelta. ¿Tú crees que si acaso se iba a sacar un billetito de 200, de 500 pesos para darle a la patrulla? No, ¿verdad? Y entonces hablas de qué? De que hay un entendimiento, mira, más allá de la educación y que también yo no sé, y la cultura que tiene el pueblo norteamericano. Pongo en duda muchas cosas que he visto, ¿no? Por esa cercanía, digo, Dios mío, y estos son los de allá, bueno, está padre. Pero lo cierto es que con la mejora de la educación o estos, digamos, estos objetivos de largo alcance, que es evidente que deberíamos de ir en una ruta hacia ese punto, hay que tomar medidas previas, así como acciones afirmativas, de aquí a que resolvemos los temas de cambio de chip generacional y todo lo que quieras, bueno, pues hay que hacer algo mientras. Y ese algo mientras, ¿qué puede ser? Bueno, pues entonces empecemos a tratar de moldear de una manera diferente nuestro sistema. ¿Y qué podrías poner? Bueno, pues a ver, dices, la gente está muy molesta con este sistema de partidos políticos. Ok, no quiero votar. A ver, hicimos algo con el voto nulo. Tradicionalmente, ¿qué decían? O el voto de candidato no registrado. Ah, solo sirve para la estadística, ¿no? ¿Y qué efectos? Pues nada. Y bueno, pues ahora el voto nulo tiene un efecto. Si son más los votos nulos que la diferencia entre el primer y segundo lugar, te vas a un recuento general. Bueno, ya hay una consecuencia. Yo no sé si a largo plazo haya funcione o no funcione, pero bueno, ya por lo menos el votante le va a poner un poco de más seriedad, ¿no? Y no va a estar ahí poniendo chistosadas en su boleta, por lo menos. El voto electrónico evitará que le mandes besos, no sé, cualquier leyenda que pongas en la boleta, que además el tribunal tendrá que interpretar la voluntad y la intención del elector, ¿no? Cuando dice, todos son unos corruptos, ¿no? Así lo pone, pero marca un partido político. Ah, bueno, sí, todos son corruptos, pero aquí está la decisión y bueno, pues ya veremos si nos da tiempo de llegar un poquito a ese tema. Entonces lo importante es, ¿qué hacemos? Está claro, a ver, el tema del voto en blanco o del voto del ciudadano que no quiere ir, no quiere votar, realmente es porque está
no quiere apoyar ningún partido, porque no le interesa la política, porque no le interesa la democracia. Bueno, entonces hay que ir atendiendo los temas. A ver, si a pesar de que hay ciertas políticas de beneficio para el que vota o de castigo para el que vota, por lo que tú quieras, ¿no? Bueno, pues veamos si a pesar de eso, ya sea de que se den ciertos privilegios o ciertos castigos, la gente no vota, bueno, pues entonces ya ahí hay otro tema. Ahí me mantienen y a mí no me importa lo que... No lo sabemos, ¿no? Entonces creo que hay que ir atendiendo los temas también del fondo. Entonces, bueno, pudiera ser que un esquema buscar un esquema donde haya una mayor participación, buscar, o sea, es decir, es empezar a tratar de ver en laboratorio cómo pudiera funcionar de mejor manera los temas. Y dijiste, en el 2018 las cosas fueron muy diferentes, tan diferentes que, por ejemplo, yo no sé si sea tolerable en otros sistemas el chapulineo. Yo no sé si sea tolerable que la oposición ponga a disposición, ¿no?, de otro partido político su estructura territorial. A ver, eso es permisible. Yo no sé en otras latitudes qué pasaría, ¿no? Si de pronto pasara esta situación y digan, no, ya me cambio con esto. Bueno, pues, ¿cuál es el efecto que la sociedad le otorga a ese chapulín que se brinca de todos los partidos políticos? ¿Cuál es el efecto que la sociedad le da a un partido político que solamente busca alianzas de triunfo? Y empezamos a ver entonces que hay cosas que tenemos que modificar sin todavía tener que llegar a este ideal democrático que bien señala Ramiro. Entonces, yo creo que hay temas que podemos trabajar en lo corto, ahora sí que a corto plazo, para ir viendo a ver si vamos enfilándonos hacia una ruta diferenciada, ¿no? Y entonces ahí sí ya sabes, yo no necesito una gran cultura, por ejemplo, para saber que en Estados Unidos no voy a sobornar a un policía. Porque sé que hay un conjunto de reglas, ¿no? Y que ordinariamente no va a haber impunidad y corrupción, ordinariamente. Y que aquí en México lo ordinario es que va a haber corrupción e impunidad, ¿no? Entonces, si voy corrigiendo también estos temas, pues seguramente voy ajustando tuercas, ¿no?, en muchos lados donde hoy está muy laxo, ¿no?, la maquinaria del sistema electoral. Y bien lo dijiste, nos vendieron la idea de que la democracia con un voto ganas. A ver, espérame, tampoco es tan así, ¿no? O sea, si nada más fue a votar una persona, ¿no? Si nada más se registró un candidato, eso no es democracia. Si un partido hegemónico controla a todos, eso no es democracia. Podrá ser legal la elección y lo que quieras, pero eso no es democracia representativa. Podrás tener normas electorales, pero que abrazas el poder y no permites que otros lleguen. Podrás tener organismos electorales que te organicen un proceso electoral y que te pongan casillas, ¿no?, y que te cuenten los votos, pero eso no es democracia. No solamente eso es democracia, sino intervienen muchísimos otros factores. Así que la idea de que el INE cuenta tus votos y los cuenta bien, pues también nos vendieron ese lema, pero tampoco es así. El INE es más que eso, más que poner casillas y contar votos. El INE es el árbitro y que además debe de generar las condiciones en las cuales no solamente haya o se respeten valores y principios de una elección democrática, no, sino que todo el conjunto, todos los elementos que funcionan en el sistema tiendan a un objetivo, y el objetivo es fortalecer la democracia. A ver, ¿qué diferencia habría entre yo voy a ver que no se viole la democracia, ¿no? Voy a controlar que nadie viole la democracia, pero a ver, ¿por qué no le cambias? ¿No? Cambies. Vamos, nuestro objetivo es fortalecer la democracia, generar acuerdos que fortalezcan la democracia. Dar más dinero fortalece la democracia, bajar la multa fortalece.
poner multas fortalece la democracia. Esos son los grandes temas que hoy nos debieran ocupar, justamente para redimensionar el papel de las autoridades, incluso del propio Tribunal Electoral, ¿no? Cuando establecemos que en el diseño del artículo 1 constitucional nuestro enfoque debe estar en función del respeto a los derechos humanos, y la democracia es un derecho humano. Luego, entonces, yo lo que tengo que analizar es no si se anula una elección o no, lo que tengo que analizar es si se dañó la democracia, rebasando con un peso el tope de gastos de campaña. Es que eso no es determinante. Bueno, ¿se dañó o no se dañó? No, con un peso no se daña. Entonces, ¿con cuánto sí se daña? ¿Cuál es tu parámetro de razonabilidad para decir que los partidos políticos pueden estar rebasando los topes sin necesidad de que haya más problemas? ¿Por qué? Porque además hay un desfase institucional entre el dictamen consolidado que emite el INE y las impugnaciones, ¿no? La cadena impugnativa que se lleva por el rebase de los topes de gastos de campaña. El diseño institucional está mal. Y esto evidentemente permite que haya simulación del cumplimiento de la ley, fraude a la ley, ¿no? Creatividad como para decir, es que me dijiste que no dijera, ¿no? Que llamara al voto de manera expresa. No, bueno, ahora son los equivalentes funcionales. Bueno, podemos encontrar otras palabritas más interesantes, ¿no? Pero hoy, en la percepción ciudadana, lo que está sucediendo en estos días no es una anticipación de campañas electorales. Pero hay que ser garantistas. Bueno, a ver, eso está bien en la ley, ¿no? Dicen algunos, ayer decían, lo vi ahí con Loret de Mola y les decía, es que nosotros somos diferentes porque eso sí está en la ley, eso lo permite la ley. Estoy de acuerdo. ¿La ley se hizo para qué? Para proteger ese sistema, a sabiendas de lo que venía, a sabiendas de lo que podía pasar, si no son tontos, se nos ponen el dedo. Lo importante de esto entonces es que las autoridades electorales, cuando interpretan la ley, cuando aplican la ley, lo hagan con el objetivo de fortalecer la democracia. ¿Y quién representa la democracia? Tú y yo, Arturo, Yarumi y todos los demás. Nosotros somos la sociedad. Hacia allá tiene que voltear y no voltear hasta un sistema legal, ¿no? Entiendo las estructuras, entiendo cómo se lleva el control, ¿no? Entiendo que debe haber medios de impugnación, pero lo que voy es, como dice el artículo 1, si tienes dudas, tu interpretación hacia dónde debe ser, en lo que más favorezca al ciudadano, en lo que más favorezca al actor en el acceso a la justicia, lo que más favorezca al trabajador, lo que más favorezca al ciudadano que quiere un estilo de vida basado en democracia. Tu ley tal cual que te da más dinero, ¿te permite llegar a eso? No. Las multas que son legales, ¿te permite llegar a eso? No. No tardará en llegar también unas conferencias, un curso ahí que vi hoy en Twitter de eventos del tribunal sobre la integridad electoral. Es decir, esta cambio de visión, digamos, dejar lo tradicional de las nulidades. Y yo le digo, bueno, sí está bien anular una elección siempre y cuando haya una evaluación del daño y el entendimiento de cómo reparamos ese daño. Si en las medidas de reparación está, anula la elección, anúlala. Si en las medidas está, mira, más que multas que tarde o temprano llegarán, con eso se repara el daño, con eso garantizas que el partido político no va a volver a violar la veda electoral. Hombre, te va a decir, échame 3 más de esas. Entonces no estás teniendo un enfoque en función de los derechos humanos. Pesaría más en este momento si le sacas una tarjeta amarilla y le dices, ya te caché, la próxima te suspendo de un proceso electoral federal presidencial. Así que las negociaciones que ibas a tener con tal, pues vete despidiendo. Entonces sí lo pones en una advertencia de que China, la próxima igual y sí mejor mandas una circular a todos y dice, hay de ustedes el que se mueva en la veda electoral, ¿eh? Y entonces sí representa, no un castigo, ¿no?
sino un efecto beneficioso, digamos, un efecto positivo en el cual vas a evitar que se vuelva a repetir esa violación, porque tu enfoque es, de esta manera fortalezco la democracia, sí, sí la voy a fortalecer. Y ya, si tiene que pagar una multa porque violó la ley, pues que la pague, ¿no? Eso es otro tema, es por vía de consecuencia, mientras el daño a otras está hecho. Atropelló a una persona por ir a exceso de velocidad. El que esté en la cárcel o que le pongamos una multa, con eso, ¿va a recuperar la salud de esta persona? No, bueno, pues de entrada, la medida de reparación es que tienes que cubrir todos los gastos necesarios, ¿no? Oye, y si falleció, pues bueno, con mayor razón tendrías que cubrir algo que medianamente facilite, pero la siguiente vez vas a volverte, o sea, ya pagaste, ya tuviste que indemnizar y lo que quieras, te metieron a la cárcel, saliste, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Fue suficiente para que no lo vuelvas a hacer? Pues entonces necesitamos que el Estado establezca las medidas necesarias que garanticen. Para empezar, quítale la licencia. Oye, pero es que la licencia la puede sacar cualquier Estado. Bueno, pues entonces hay un problema de raíz, un problema estructural. Me decía mi hija en Alemania que el otro día se fueron de fiesta, ¿no? Entonces, la lógica era que su roomie pues tendría que haber llevado su coche, ¿no? Para no tener que salir tarde y tomar autobuses o correr el riesgo de que ya no hubiera el autobús de regreso, el ferry y un autobús de regreso. Dijo, o sea, y no lo llevó, papá, y tuvimos que caminar horas y casi dormirnos en un banco porque ya no pasó el camión. ¿Por qué? Porque el sistema alemán te castiga con 10 años si durante el día tomas una cerveza. La tomaste a las 10 de la mañana y a las 12 de la noche cometiste una conducta o te detectaron que habías consumido durante el día, no con alimentos, que oiga, no, mi poli, mire, nada más me eché 2 copitas con unos tacos. No, está bueno, sóprele, pero sin cebolla. No, pues eso no se puede. Bueno, pues, ¿qué implicaciones tiene para ellos que les quiten la licencia? Ninguna, no pueden. No pueden encontrar otro tipo de trabajos mediante los cuales pues se pueden, ¿no? Pero si aquí el sistema te permite la corrupción y la impunidad y que puedas sacar licencias hasta con otro nombre, pues la cosa está mal. Si el Estado te permite que los migrantes de otro país así puedan tener las actas de nacimiento mexicanas para obtener credenciales de elector y votar en elecciones, ¿no? O en turismo electoral, a ver, las cosas están mal, ¿no? Yo escuché ahí algo, no sé si sea cierto, Yarumi, ¿no? Pero decían que en el Estado de México hubo una movilidad impresionante de los últimos meses de personas de la Ciudad de México que cambiaron su domicilio. Está bien que lo cambies, no pasa nada, pero a ver, el Estado tiene que ir 2 pasitos más allá, ¿no? O sea, está bien que respetes. Pero en estas donde hay elecciones, a ver, no te pueden ver la cara y tienes que por lo menos poner a lo mejor más requisitos de comprobación cuando se trata o estás dentro de un proceso electoral. ¿Cuesta mucho trabajo hacer eso? No, simplemente es ponerse, ay, es que yo no me quiero meter en broncas con los partidos. Bueno, pues entonces ya entramos a otra dinámica perversa, a una espiral defectuosa, invertida, en lo que único que estamos haciendo es prostituir a la democracia. Y eso es lo que no se puede desde el diseño institucional. En fin, ya dije más cosas. Bueno, evidentemente esto del espectro ideológico, pues solamente es teórico, porque ya vimos, por lo menos en México, solamente hay, yo creo que ideológicamente inconsistentes. No lo sé, a lo mejor me van a regañar mis amigos de los partidos, pero bueno, pues hay quien dice, yo soy apartidista y soy apolítico. Ah, pues está bueno, ¿no? Y soy más bien de la corriente chapulinesca, que esta es nueva, y donde me permite defender la democracia desde mi trinchera y dependiendo de quién me dé espacios en su partido político. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos, salvo que alguien dijera no. Yo creo que si les hacen un examen sobre la ideología partidista, seguramente sabrán
lo que dicen sus documentos básicos. En esta parte dice, los partidos para coaligarse deben considerar su viabilidad, identificarse dentro de la gama de opciones en las que son ideológicamente consonantes, son permisibles, ¿no? ¿Esto qué puede dar? Pues podemos obtener coaliciones de partidos que tienen diferencias ideológicas, que se unen solamente por una coyuntura, se unen para sobrevivir, o por ejemplo, del pluralismo, esto es, a ver, no me importa, tú suma, ¿no? Somos el partido o la coalición que quiere sumar a todos los que quieran sacar a Morena del gobierno, ¿no? Por ejemplo, reconstruir este país. ¿Y cómo? Pues quién sabe, ¿no? O sea, aquí cachamos todo lo que caiga, ¿no? Otros pueden ser por estrategia y otros más por algunos puntos de convergencia. Ya vimos también el tiempo que perduran, esto es una clasificación teórica, son efímeras, desorganizadas, porque no tienen programas en común, no tienen mayor libertad. Podemos ver cuáles son un análisis de los programas del PT y del Verde Ecologista que han funcionado dentro de Morena, ¿no? Digo, han sacado sus spots que dicen que esto es algo que el PT o que el Verde había propuesto y que ya habían llegado a ciertos resultados legislativos. Y estas, las duraderas o sólidas, son más raras porque genera una mayor organización, mayores compromisos, mayores habilidades para consensuar y contener y tener el control, ¿no? Finalmente, de los partidos. Maurice Duverger nos dice que, bueno, pues también su clasificación señala por número de partidos, por la tradición nacional, las circunstancias históricas o la influencia justamente del régimen electoral. Así tenemos coaliciones dominantes, ¿no? Donde un partido suma a todos, ¿no? Algunas coaliciones donde se permiten ciertas distancias ideológicas, pero no oposición ideológica, como hablar de la izquierda y de la derecha, ¿no? O sea, es complicado entender una coalición así, salvo que solamente sea efímera, muy superficial, ¿no? E insisto, si la idea es sacar a personajes, un partido del gobierno, pues simplemente es la misma corona con diferente rey. Y también dependerá del sistema electoral, si te permite coalición total, coaliciones parciales o flexibles, por ejemplo. ¿Quiénes son los que controlan las coaliciones? Principalmente son los dirigentes de los partidos, con lo cual no hay una consulta a la base de los militantes si quieren unirse con la izquierda, con la derecha, con los de centro, con los de extrema izquierda o derecha. En otros casos, cuando hablamos de las parlamentarias o sistemas parlamentarios, son los miembros del Congreso, los gobiernos, los que llevan a cabo estas o acuerdos. En algunos casos, dirigentes intermedios o locales, sobre todo, por ejemplo, en el caso mexicano, con partidos políticos de registro local, o bien, en algunos casos, miembros patrocinadores del partido, como pasa en algunos otros países, por ejemplo. Otros elementos que impactan en las coaliciones, bueno, pues justamente es la doble vuelta electoral, la representación proporcional, como hemos platicado, y por supuesto el tamaño de las circunscripciones. En México tenemos cinco divisiones territoriales importantes, y de estas cinco, pues evidentemente se analizará los porcentajes de votación de partidos políticos para poder llevar justamente o presentar sus listas de representación proporcional a partir de estas 5 circunscripciones. Y en el caso, por ejemplo, de los migrantes, se hablaría de instaurar una 6ª circunscripción electoral, ¿no? Para que ellos puedan elegir a sus propios representantes. Pero esto también tiene sus implicaciones, como ver cómo funcionaría un sistema de financiamiento desde el extranjero, que por hoy está prohibido, por ejemplo, hacer campañas de mexicanos o sea, prohibido en México que los candidatos vayan al extranjero a hacer campañas. No es que esté prohibido en Estados Unidos, además dependerá de cada legislación estatal, porque ahí sí se respeta el pacto federal.
cada estado tiene su propia legislación en la que se regula las elecciones, incluso federales, las elecciones de presidente, van de acuerdo a su propio desarrollo, a su propia percepción, sus propias condiciones, circunstancias, como por ejemplo, hay unos estados que se permite en la elección presidencial la urna electrónica, el voto electrónico, y hay otros que sigue siendo manual, incluso por un sistema ya muy viejito, en el cual la boleta entra un aparatito donde se le hace como si fuera un hoyo, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que pasó. Lo que me parece que fue Bush, ¿no? Contra Al Gore. Bush desacreditó justamente este tipo de votación en el estado de Florida, porque decía que para los jubilados o las personas de la tercera edad no podían, no sé qué problema había con las boletas y no perforaba bien el tema del voto y quedaban como machucadas. Y bueno, pues su propio tribunal superior, o como le llama su corte en Florida, terminó resolviendo temas de la elección presidencial que después fueron conocidos por la Suprema Corte en Estados Unidos. Así que ahí sí hay un diseño federalizado y aquí pues cada vez es más centralizado. ¿Qué vemos de acuerdo a la historia en las leyes electorales? Bueno, desde 1946 ya se habla de las coaliciones para una sola elección, siempre y cuando se presente 90 días el convenio y se tienen que hacer públicas las bases de la coalición y sus finalidades, por ejemplo. Eso en el 46. En el 51 mantiene lo mismo, pero dice que estos convenios no nada más solamente son públicos, sino se tienen que inscribir en la Secretaría de Gobernación. En el 63, lo mismo mantiene para una sola elección, no para todas, es decir, va limitando, ¿no?, las posibilidades de participación. Ya va a haber un libro especial de registro en la Secretaría de Gobernación. No solamente es presentarse ya, ¿no?, sino ya hay como un formato más especializado en lo que corresponde a los registros y en la que se empieza ya a hablar que los partidos políticos o ligados tendrán como los mismos derechos como si fuera uno solo. Esto es, no van a sumar esfuerzos de acuerdo a las prerrogativas que cada uno tenga, sino se les considerarán sus prerrogativas como si fuera un solo, ¿no? Empieza a vislumbrarse esta postura legislativa. En el año del 77, justo cuando ya tenemos la representación proporcional de los partidos políticos, los diputados de minoría, es decir, donde ya se les reconocen espacios a las minorías, ya se habla, por ejemplo, de que se podrán elegir o podrán participar no solamente en una elección, sino también en las tres: presidentes, senadores y diputados. Y se representarán bajo un solo registro y emblema. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, pues que no podíamos saber la fuerza electoral de cada partido, porque solo tenían un emblema y entonces el voto no se podía dividir en tres, ¿no? Hoy en día la coalición mantiene a cada partido en su propia casilla, con lo cual ya puedes definir cuál es la fuerza electoral individualmente para saber si mantiene su registro. Dos, para saber cuál es la fuerza electoral y en su caso si tiene acceso a la representación proporcional. Y tercero, para determinar las prerrogativas. Nos dice que en esta ley del 77 que los votos de los candidatos serán para el candidato tal como tal, ¿no? Y que de acuerdo a los registros o a los convenios de los partidos se podrán distribuir los votos que tengan, ¿no? Que fue, por ejemplo, ahora en el caso del Estado de México para la candidatura común, no para la coalición. Ya en el caso, por ejemplo, de la coalición de senadores, nos dice que puede ser parcial o total. Y en el caso de que vayas por diputados de representación proporcional, a fuerza te tienes que coaligar
para todas las, digamos, para todas este tipo de elecciones. Y en los distritos, en la RP, vas todo junto, pero en los distritos electorales, las coaliciones pueden ser parciales. Ya nos establece cuáles son los elementos que debe de tener el convenio de coalición. Es decir, ya empieza a haber una regulación, pues antes no había nada, ¿no? Entonces ya tienes elección, nombre, cargos, declaración de cómo van a distribuirse los votos, el emblema, etcétera, etcétera. Son cosas muy, muy básicas. Este registro igual se presenta, ya no se presenta ante la Secretaría de Gobernación, pero, digamos, surge la Comisión Federal Electoral y es evidentemente, aunque sigue dominada por el secretario de Gobernación, pero nos señala que ante ella se debe de registrar. Y el artículo 66, miren lo que les decía, concluido el proceso, automáticamente termina la coalición. O sea, no me puedes pedir nada más, ¿no? O sea, ya llegamos y ya te entregué y no puedes exigirme algo más de lo que yo te puedo entregar. Ya en esta misma ley del 77 se hablaba de las candidaturas comunes, en la que señala sin mediar coalición pueden postular al mismo candidato con el propio consentimiento. Y los votos de los partidos políticos que van de manera independiente se sumarán en favor del candidato. En la ley del 87 ya señala, digamos, lo que empezábamos a vislumbrar desde el 77, que los partidos políticos coaligados van a funcionar como si fuera y pueden conservar sus registros si obtienen el 1.5 de la votación nacional. Esto ni lo hubieran puesto sin el convenio de coalición y vas a decir yo le regalo el 1.5 a tal partido que se coaliga conmigo, pues es la famosa cláusula de la vida eterna de los partidos políticos. Y aquí, bueno, justamente nos precisa esto, ¿no? En el artículo 86, los votos serán para los partidos cuyo emblema participaron en el convenio de coalición, de acuerdo a lo que ahí se establezca. Es decir, la transferibilidad de la voluntad ciudadana, que tú pensabas que votabas por un partido y el dirigente del partido decía, ese tu voto se lo voy a dar a otro partido más como tal. Más requisitos formales sobre el tema del registro de la coalición. Seguimos presentándole ante la Comisión Federal Electoral y señala que no podrán presentarse candidatos propios si ya vas coaligado en ese lugar, ¿no? O sea, la verdad es que no recuerdo si algo así sucedió de tal naturaleza que, bueno, tuvo que ponerse en la ley, algo que pues tenía como mucho sentido común, no puedes participar con dos candidatos en la misma, pero no sé si esto habrá pasado. Voy a investigarlo, a ver si esto fue, o por lo menos materia de impugnación, o como dudas, y para aclarar, seguramente alguien quería darle la vuelta a la ley, que no lo dudaría ni tantito. Lo mismo concluye la coalición al término de la propia elección. Sigue manteniendo en la candidatura común. Bueno, pues ya lo vemos en la parte ya desde el 90 al 2008, nos habla de la temporalidad, en el código de 90 ya el registro ante el IFE, desaparece en el 90 la figura de la candidatura común en el régimen federal, se aumenta en el 96 el umbral de la votación de 1.5, pasa al 2%, en el 2003 se establece el impedimento para que los partidos partidos de reciente registro, ¿no?, en su primera elección puedan coaligarse para que tengan que demostrar su fuerza electoral. En el 2008 se establece o se precisa una mayor modulación de coaliciones de mayoría relativa. Se establece ya para darle, para entender bien cuál es la fuerza electoral individual de cada partido político, ya se elimina esta parte de que los tres partidos vayan en un solo recuadro, con un solo emblema,
sino que aquí cada quien tiene que ir por separado. La contabilidad es por separado para el candidato. Cada partido registra listas de representación proporcional. También considera ya la inclusión de agrupaciones políticas y tiene su representación. O sea, puede tener representante de coalición ante los órganos electorales, pero también del propio partido. Pues es la lógica, ¿no? Pues no solamente hay temas que no solamente le van a afectar a la coalición, sino a los partidos en lo individual. En la nueva Ley General del 2014 de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos, se establecen o fijan con mayor claridad las reglas en el convenio de coalición, la prohibición de la cláusula de la vida eterna, aunque se recuperó en la en la ley del famoso Plan B, ya nuevamente se establecía esta inconstitucionalidad, pero bueno, sabemos que ya no transitó ese tema. Bueno, toda la reforma. Los efectos que debe tener el voto cuando se hubiese marcado la boleta electoral más de un emblema, que lo que tenemos es que se divide en dos, ¿no? Si se marca a dos partidos políticos que van coaligados, pues digamos se divide el voto, o sea, uno es 0.5 para uno y 0.5 para el otro. Ya se establece una regulación federal y local, ¿no? Es decir, ya no hay una verdadera federalización, sino desde la ley general ya también se regula lo que debe pasar de las coaliciones en los estados. Elimina también las candidaturas comunes, o sea, mantiene la eliminatoria de las candidaturas comunes, pero da la posibilidad que los congresos locales la regulen, como fue lo que nos decía Yarumi en las legislaturas locales, ¿no? Bueno, pues les robo 2 minutitos más. Por ejemplo, veíamos acciones de inconstitucionalidad, la 22 del 2014, en el que se establece que el régimen de coaliciones afecta tanto o impacta procesos federales como locales por disposición constitucional. Esto es, bueno, pues es un centralismo finalmente. Y en la ley general de partidos se prevén las reglas a las que deben sujetarse los partidos que decidan participar en este esquema en las elecciones. En esta acción 22 de 2014, reiteró que las entidades federativas no tienen facultades para legislar en el tema de las coaliciones, ni siquiera introduciendo en sus legislaciones disposiciones establecidas por la Constitución. O sea, ni siquiera copiando lo que dice la Constitución lo pueden poner, ¿no? Porque eso está establecido para el legislador federal como tal. Es decir, tú de esto no te metas. Y esto, pues evidentemente, no sé si esto fortalezca la democracia, y si no, que alguien nos explique por qué sí fortalece la democracia que se le haya mantenido, digamos, la posibilidad única al legislador federal para regularlas. En esta misma acción de inconstitucionalidad, la Corte agregó que la carencia de facultades de las entidades federativas para legislar respecto a esta figura no impide a los estados legislar sobre aspectos electorales que se relacionen de manera indirecta con las coaliciones, como la forma en la que operará el principio de representación en el interior de los órganos legislativos, por lo que en cada caso concreto deberá definirse qué es lo que regula la norma a fin de determinar si la autoridad que la emitió es o no competente para tales efectos. Esto es, bueno, si ya lo había cerrado a que solo el legislador federal, pues ahora tenía que hacerse cargo el legislador federal de cada estado, de cómo iba a operarlo. Pues evidentemente era un absurdo, ¿no? Y creo que sigue siendo un absurdo que solamente se prevea la manera de regularlo a nivel federal. Las coaliciones, bueno, pues desde el 33 no había coaliciones, solamente había un sistema hegemónico de partidos satélite en función del PNR, luego el PMR y luego que fue el PRI. En el 52 se estableció un convenio de federación de partidos del pueblo mexicano con partidos locales. En el 88 estuvo el Frente Democrático Nacional, que reunió al PMS, al PARM, al Frente Cardenista, Reconstrucción Nacional, al PPS. En el 2000 tuvimos la alianza
la Alianza por el Cambio, en el que estaba Acción Nacional y el Verde Ecologista, la Alianza por México, que tuvo al PRD, del Trabajo, Convergencia, Alianza Social y de la Sociedad Nacionalista. Estos son los que les digo que se sumaron con el PRD y que les dio todo a cambio del tema del financiamiento más adelante. 2003, Alianza para Todos, fue una alianza parcial entre el PRI y el Verde. En el 2006 se llamó la Coalición por el Bien de Todos, PRD, PT y Convergencia. La Alianza por México fue PRI y Verde Ecologista. 2009 se llamó la Coalición Salvemos a México, en el que estuvo PRD, PT y Convergencia. 2009 Coalición Primero México, el PRI y el Verde. 2012 Compromiso por México, igual, estos dos partidos políticos. 2012 Movimiento Progresista, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. 2015 hubo una coalición parcial entre el PRI y el Verde. La izquierda progresista fue una coalición flexible en el PT y el PRD. 2018, Coalición por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. 2018, Juntos Haremos Historia, PT, Morena, Encuentro Social. 2018, Todos por México, PRI, Verde, Nueva Alianza. Bueno, pues hasta aquí básicamente esta presentación estará a disposición de ustedes, por supuesto, para que tengan todos estos datos, para que amplíen sus investigaciones, sus análisis y todo lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pues tristemente llegamos al final de esta charla. Ojalá, y bueno, pues como siempre he insistido, este conjunto de reflexiones sirvan para tratar de encontrar o remodelar el sistema desde la óptica ciudadana que busque fortalecer la democracia y vaya limitando también un poco a los partidos en su actuación, ¿no? Y que, digamos, sirva como un frente de batalla también para nosotros, para saber o para redirigir los esfuerzos también de los partidos en función de lo que la sociedad demanda, que exista una mayor gobernanza, ¿no? Donde haya una mayor comunicación entre sociedad y Estado y que justamente asuman su función partidos y candidatos. Pues muchas gracias, muy gentiles por haber estado estas 4 horas. Esperemos que nos veamos muy pronto. Recordarles, en Twitter me encuentran como @Rubén Becerra RB de Victoria. Y bueno, pues hoy desde Mérida, transmitiendo, es mi reporte, estimado Ramiro, Yarumi, Joaquín. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Gracias por todos sus comentarios, muy gentiles. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias, Ramiro. Un fuerte abrazo. Yarumi, igual. Arturo, Adriana, Virgilio, Andrés. Gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias, Flor, José Hernán. Bueno, pues